Los Soli somos uno. Era nuestra gran debilidad y nuestra gran fortaleza. El año pasado vi muchas películas interesantes, algunas buenas, otras malas, pero la última que logré ver fue Avatar: El Camino del Agua. Cabe resaltar que su precuela, Avatar 1, fue estrenada en diciembre de 2009 y ahora, 13 años después, James Cameron nos trae la continuación de la vida de Jay Sully. Ahora, yo siempre he pensado que las secuelas en la mayoría de los casos no son tan buenas como las primeras películas, pero realmente quedé sorprendido y aunque hubo algún otro detallito que no me gustó, esta película fue sin dudas la mejor película que viene en el año 2022, también sin tomar en cuenta que fue un éxito en taquilla. Y seguro te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre esta película y su predecesora? ¿Cuál es el mensaje o los mensajes que están de fondo detrás de esta película? Y lo más importante, ¿tendremos que esperar otros 13 años para ver otra película de esta saga? Es por eso que si te interesa el tema, no te despegues de tu pantalla, ya que el día de hoy en esta sección de hablaremos sobre Avatar: El Camino del Agua. Lo primero que haremos es ver la diferencia entre esta película y su predecesora. A veces toda tu vida se reduce a un acto de locura. Según yo imagino, Toruk es el rey de los cielos. Nada lo ataca. ¿Por qué habría de voltear hacia arriba? Bueno, en teoría. La primera película de Avatar está ambientada en el año 2154, en Pandora, la luna más grande de un planeta similar a Júpiter llamado Polifemo, el cual está habitado por una especie humanoide llamada Na'vi. El asunto es que los humanos y esa especie se encuentran en conflicto, ya que los humanos están en ese planeta para minar un material muy cotizado llamado Unobtainium, el cual se supone es la solución de los problemas energéticos del planeta Tierra. Sin embargo, la mayor cantidad de ese material está justamente debajo de un gigantesco árbol en el cual ha vivido por generaciones un clan Na'vi, los Omaticaya, los cuales tienen un gran respeto por la vida y la naturaleza y viven de una forma que se mantenga un equilibrio entre todas las cosas, tomando de su naturaleza solo lo necesario y cuidando todo lo que está en ella. Pero la mayoría de los humanos para este punto de la historia solo veían un planeta repleto de recursos que pueden ser explotados con un fin comercial, así con que no era su objetivo entrar en conflicto con los nativos si estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que deseaban. Esos árboles eran sagrados para los Omaticaya de formas que no imaginan. Por favor, si lanzas un palo al aire en este lugar, seguro caerá sobre un lugar que es sagrado para ellos. Y es allí donde entra nuestro protagonista Jay Sully, el cual es un marín veterano de guerra que fue herido en combate y quedó parapléjico, pero su hermano gemelo recién fallecido era un científico del proyecto Avatar, así que para no perder la inversión hecha en su hermano, la empresa decidió reclutar a Jay por ser 100% compatible con el avatar de su difunto hermano, siendo este hecho clave para los mercenarios que pretendían desalojar de una vez por todas a los Omaticayas de su hogar. Jay, al ser marín, suponía una gran ventaja para esta misión, pues si se ganaba la confianza de los nativos podría ser que se reubicaran, y si no, podría informar de forma detallada cuáles eran las debilidades que el árbol y ellos tenían, para que la victoria fuera mucho más rápida y con la cantidad mínima de bajas nativas posibles. Y Jay trató de cumplir con esta misión, pero lo que él no sabía es que sería elegido por la misma madre naturaleza para proteger en vez de destruir, enamorándose de la cultura de los Omaticaya, de sus creencias, de la misma naturaleza y de la princesa del clan, Neytiri, traicionando a su propia especie con tal de proteger a la naturaleza, a los nativos y su amada. El trasfondo de esta película es mostrarnos que en este mundo existen cosas aún más maravillosas que el sistema económico y comercial en el cual vivimos, exagerando la belleza natural de los paisajes y la fauna para hacernos recordar que nosotros en este mundo también contamos con maravillas similares, mundo del cual su cuidado depende totalmente de nosotros. Pero la segunda película tiene un mensaje diferente, mensaje que hace que recordemos mucho los valores que hoy en día en la mayoría de los hogares se han perdido. En esta continuación de la historia de Jay Sully ya se había expulsado a los humanos de Pandora, quedando solo los leales a los Na'vi. Él se había unido por completo a su avatar, formando así una familia con Neytiri y creando a sus 3 hijos más una niña adoptada que inexplicablemente había nacido del avatar de Grey. También se crió junto con sus hijos el hijo de Quaritch, el coronel que a toda costa había intentado cumplir con su misión de expulsar a
el oso Maticaya, coronel que murió por las flechas de Neytiri. El asunto es que tanto Jake como su familia habían alcanzado la paz y la felicidad, todo hasta que los humanos vinieron de nuevo. Esta vez los humanos no llegaron a Pandora solo para explotar recursos, sino para hacerla habitable para los mismos humanos, ya que la Tierra prácticamente estaba arruinada. Así que a partir de ese momento comenzó de nuevo la confrontación entre la raza humana y los Na'vi, siendo de nuevo Jay el que lideraba esta resistencia contra los humanos, los cuales tenían poco o ningún respeto por Pandora y su naturaleza. Pero aunque el coronel Quaritch ya había muerto, antes de la batalla final su equipo fue seleccionado por un proyecto de clonación similar a Avatar, pero más avanzado, creando un clon de sí mismo que conservaba todos sus recuerdos, formas de pensar y vivencias, pero con un cuerpo formado a base de ADN humano y Na'vi. Este proyecto fue un éxito, permitiéndole volver en forma de clon y por supuesto con ansias de cazar a Jake Sully. Así que lo que haya pasado, si eres un clon mío, lo que buscarás será venganza. Y Jake Sully está hasta arriba de esa lista. Y en eso se basa la trama principal de esta película, pero que parezca una trama sencilla, la verdad es que deja varios mensajes de trasfondo que para mí son objeto de análisis. Sí, aunque Jake conservaba el mismo coraje y determinación que en la primera película, ese coraje se vio empañado por algo que antes no había conocido: el miedo de perder a su familia. Por primera vez, Jake sintió que había algo más valioso para él, incluso más que su propia vida, sus hijos, su familia, por lo cual su sentimiento de proteger a los suyos fue incluso más grande que su determinación de proteger a Pandora, haciendo que recordemos ese deseo y amor natural que deberían tener los padres para proteger a sus hijos de los peligros que ellos mismos no son capaces de ver. No es un escuadrón, es una familia. Creí que los perdía. Otro punto que me pareció interesante es que los hijos de Jay tienen cada uno su propia personalidad muy definida, sus deseos y formas de pensar, y aunque siguen siendo inmaduros y temerosos, son capaces de afrontar sus errores y consecuencias. Todo esto sin perder el respeto que le deben a sus padres, aceptando su guía y sus decisiones. A diferencia de otras películas que son hechas directamente para los niños, que en vez de enseñarles a respetar a sus padres, los enseñan a ser rebeldes y a llevarles la contraria. Así que para mí, este es otro punto positivo para Avatar. Volviendo a la trama de Jay y su familia, ellos deciden abandonar la guerra para huir lejos hasta los clanes del agua, donde piden refugio para los suyos. Sin embargo, justamente en esta parte de la película nos deja otro mensaje importante. Esto es con relación a las mujeres y las relaciones de pareja. En la película, las mujeres no pretenden ocupar el lugar de sus esposos, tampoco usurpar sus funciones o tomar las decisiones que a él le competen, pero eso no significa que esto las haga ver débiles o menos importantes, o que su opinión carezca de validez. Aunque son capaces de aceptar que ambos cumplen roles diferentes, esto no hace que su opinión carezca de importancia, sino todo lo contrario. Su opinión es determinante para la decisión de su esposo, cosa que nos muestra que aunque tengamos roles y responsabilidades diferentes, tanto para el hombre como para la mujer, lo más importante es la opinión de su pareja. Tenemos que irnos. Estaremos bien. Toruk Makto y su familia se quedarán con nosotros. Cosa muy distinta a los antivalores que hoy en día buscan de enseñarse, donde las mujeres en su ideología en vez de igualdad buscan superioridad por encima de los hombres, teniendo también el otro extremo donde los hombres creen que su opinión es la única que vale, sin tomar en cuenta que en ambos casos el respeto por el lugar que ocupa el otro es fundamental. Volviendo a la trama, vemos cómo los Sully se adaptan a los nuevos cambios, dejando atrás por un momento la acción, pero esto en ningún momento se siente aburrido ni lento, pues aunque están aprendiendo las costumbres de los Metkayina, como espectadores somos constantemente bombardeados por imágenes asombrosas y visualmente disfrutables. Además, con una subtrama juvenil enfocada en Loa, el segundo hijo de Jay, y Kiri, su hija nacida del avatar de Grace. Ambos enfrentan dificultades personales por sentirse diferentes. Loa no se siente a la altura de lo que su padre espera de él, pues por su personalidad siempre se mete en problemas, y Kiri tiene una conexión tan especial con la naturaleza que hace que los demás la vean rara. ¿Qué está haciendo? Yo qué sé, solo está viendo la arena. ¿Qué? ¿Qué dijeron?
Tú eres como rara. Pero incluso en esta subtrama sacamos valores importantes para el día a día de nuestros jóvenes. En fin, ambos son víctimas de bullying por los hijos varones del líder de los Metkayina, llegando incluso hasta el punto de la confrontación en el caso de Loak, haciendo que estos le jugaran una broma a Loak que fue tan grave que estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, Loak, en vez de buscar justicia o venganza, simplemente se puso en el lugar de estos jóvenes, dándose cuenta que realmente estaban pasando por una situación muy parecida. Así que en vez de acusarlo y cobrar venganza, decidió defenderlo, ganándose la confianza de ellos y su amistad. Cosa que nos muestra que rencor y resentimiento realmente son malas armas para que los jóvenes venzan el bullying, y que como adultos es más importante enseñar valores a los hijos, también una buena conciencia y carácter, que les permita poder afrontar de manera correcta sus propios problemas. También en esta subtrama enfocada en Loak, vemos como Jay no es capaz de entender a su segundo hijo, minimizando sus problemas y no escuchando lo que este tenía que decirle, con relación a Payakan, un Tulkun exiliado con el cual Loak había entablado amistad, no estando de acuerdo con su actuar y evitando escuchar sus argumentos. No, ya tengo muchos problemas con mi papá. Tu padre seguro lo entenderá. No lo va a hacer. Él no entiende nada. Todo el clan no deja de odiarme. Sangre de demonio. Alien, solo ven eso. Mostrándonos que aunque en líneas generales una persona puede ser un buen padre, también es importante dedicar tiempo suficiente en escuchar a los hijos, no minimizar sus problemas ni tampoco restarle importancia a lo que para ellos es importante, ya que esto sin saberlo puede hacer que un hijo se distancie de su padre. Sin embargo, los problemas vuelven dado que Quaritch ya sabe que Jay se oculta en alguno de los clanes del agua, así que planifica una emboscada, solicitando que se le dé caza a los Tulkun cerca de los nativos para provocar la reacción de Jay. Pero aquí nuevamente esta película derrumba nuestra mente con una disyuntiva sobre las acciones humanas que incluso nos pone a dudar sobre qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar. Y todo este dilema se da por los Tulkun, que son una especie parecida a las ballenas que habitan los mares de Pandora. Sin embargo, estos animales tienen conciencia como los humanos y los Na'vi, siendo inteligentes, formando familias, teniendo un lenguaje y creando su propia cultura, además de que forman lazos familiares muy fuerte con los Na'vi de los clanes del agua. La región de aquí corresponde a nuestros centros emocionales, pero proporcionalmente la suya es mucho más grande. Tienen música, filosofía, matemáticas, lenguaje complejo. Siendo en toda regla una especie y una forma de vida que debe respetarse y considerarse tan nativos como los mismos Na'vi. Sin embargo, en su cerebro se encuentra una sustancia que puede detener el envejecimiento humano, por lo cual los humanos los cazan para poder obtener esta sustancia. ¿Sería justificable que la humanidad cazara una especie a toda regla semejante con tal de conseguir la juventud eterna? Fácilmente desde la posición de espectadores podríamos decir que no sería justificable, pero hasta la idea de que esto fuera real. ¿Realmente podrías pensar igual teniendo la posibilidad de poder detener el envejecimiento de tu cuerpo? Sin duda, una disyuntiva que James Cameron deja sobre la mesa. El asunto es que la caza de los Tulkun surge efecto y por recomendación de Jay, los Metkayina van a avisarle a sus hermanos Tulkun sobrevivientes del peligro que corren si los marcan. Pero Loak quiere a toda costa avisarle a Payakan sin importarle el peligro y la opinión de sus padres y hermanos, situación que nos deja otra enseñanza. Como Loak está actuando por su cuenta, todos sus hermanos lo siguen viendo que Payakan ya fue marcado y está siendo perseguido por los humanos. Ellos inmediatamente intentan ayudarlo, pero todo esto los colocó en una situación de peligro. Situación que terminó con su captura y aunque las cosas mejoraron con la ayuda de Payakan, Loak convence a su hermano de ir a rescatar a Spider, su amigo humano. Lo más prudente, claro está, era reagruparse con los adultos y dejar que ellos tomaran las decisiones, pero Loak se dejó guiar por sus pensamientos, llevándose a su hermano mayor. Soy el poderoso guerrero. A ver, dilo. Bro, vámonos, ya. Tienen a Spider. Hay que salvarlo, rápido. ¿Qué pasó, bro? No lo dejaremos. Esto causó que su hermano fuera herido de gravedad y esta herida provocó la muerte de Neteyam, mostrando a nuestros jóvenes que por muy noble que pueda ser una acción, si es una acción imprudente puede traer amargas consecuencias. A diferencia de otras películas que más bien instan a los jóvenes a ser imprudentes sin ninguna consecuencia, y no es que Avatar castigue la imprudencia cruelmente, sino que gracias a Loak este grupo de jóvenes ya se había colocado en varias situaciones muy peligrosas, que su inmadurez no sabrían cómo
cómo manejar. Así que esta tragedia era algo que en algún momento se veía venir. Ya veremos en una siguiente película cómo esto afecta a la personalidad de Loa. Por último, la trama se centra en el rescate de las hijas restantes de Jay, rescate en el cual ellos logran acorralar a Quaritch. Pero en esta parte de la trama vemos otro mensaje de esta película, dado que Neytiri emocionalmente estaba devastada por la muerte de su hijo, tanto que llegó al punto de perder la cordura y estar dispuesta a matar a Spider, el hijo de Quaritch. Un hijo por un hijo. ¡Ya déjala ir! Claramente este joven no había hecho nada malo, más bien los estaba ayudando. Sin embargo, Neytiri por su dolor estuvo a punto de matarlo, situación que Quaritch detuvo rindiéndose y entregando a Kiri, mostrándonos que nadie realmente puede ser ni 100% bueno ni tampoco 100% malo. Al final de esta película, gracias a Loa y Kiri que explota su conexión con la Madre Tierra, Jay logra rescatar al resto de su familia, mientras que Spider, como muestra de agradecimiento, salva la vida de Quaritch sin que nadie se dé cuenta. Y Jay termina aprendiendo que si no enfrenta directamente sus problemas, tampoco será capaz de proteger a su familia. Y es que hasta los créditos de esta película eran agradables de ver, pero como todo no puede ser perfecto, sí hubo algo que no me gustó, y es que algunas escenas de acción perdían calidad con relación a todo el detalle que estaba en el resto de la película. Pero fuera de eso y por todo lo que te he comentado en este video, Avatar: El Camino del Agua fue sin duda la mejor película que vi en todo mi 2022, pero lo bueno es que no vamos a tener que esperar otros 13 años para ver su continuación, ya que Avatar 3 fue anunciada para el 20 de diciembre del 2024, así que si Dios lo permite y todo marcha bien, estaremos allí. Por mi parte, no me queda más que pedirte que te suscribas, actives la campanita o te hagas miembro si quieres ayudar al canal, y después de eso ver este videito que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!